El Barcelona podría ser sancionado en la próxima Champions por incumplir el fair play financiero de la UEFA. Según The Times, el club azulgrana ha quebrantado las normas financieras de la UEFA por segundo año consecutivo. El Barcelona se expone a una sanción en la próxima Champions por incumplir las normas financieras de la UEFA por segundo año consecutivo, según informa The Times. Chelsea y Aston Villa, según esta información, también podrían ser sancionados, pero en su caso sería un castigo más leve porque es la primera infracción que cometen. Antes de nada, si eres nuevo, suscríbete y dale al like para más vídeos. Empezamos. Según apunta The Times, el castigo al que se enfrenta el Barça puede ser inscribir a una plantilla más corta, es decir, una limitación del número de jugadores que pueda inscribir en la competición, o una pérdida de puntos en la próxima temporada. En octubre, el Barcelona perdió una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, por una multa de 500.000 euros por declarar erróneamente sus beneficios. El TAS dijo en ese momento que la sanción era leve, pero advirtió al Barcelona, una segunda infracción traería sanciones más duras. La CFCB, Junta de Control Financiero de Clubes, destaca que una infracción similar por parte del club en el proceso de seguimiento de la temporada 2023-24 constituiría un caso de reincidencia y se abordaría la imposición de una medida disciplinaria más severa al FC Barcelona, decía el fallo del TAS. Esta segunda infracción ha llegado, según The Times. La UEFA informará en las próximas semanas de los detalles de los equipos que no han cumplido con las normas financieras. Posible sanción UEFA al Barça en la próxima Champions. Según The Times, el Barça incumple la normativa financiera de la UEFA por segundo año y se expone a castigos más severos. El Barcelona habría incumplido por segundo año consecutivo las reglas financieras de la UEFA, según publica The Times, lo que le expone a una sanción por violar la normativa del FFP que impera en Europa bajo el paraguas del organismo que preside Ceferín. También Chelsea y Aston Villa la incumplen, en su caso por primera vez, lo que aliviaría sus castigos. Fuentes de UEFA consultadas por AS indican que no se hacen comentarios sobre las decisiones del CFCB, Comité de Control Financiero de Clubes, al ser un organismo externo, pero sí explican que habrá un comunicado al respecto en las próximas semanas. La UEFA siempre hace públicos los detalles de los clubes que incumplen la normativa y ese debe ser el caso con Chelsea, Aston Villa y Barcelona. En octubre, el Barcelona ya perdió una apelación en el TAS por una multa de 500.000 euros impuesta por la UEFA por informar erróneamente de sus ganancias. Entonces, el comunicado fue muy elocuente. El CFCB explica que una violación similar por parte del club en el proceso de monitoreo 2023-24 constituiría un caso de reincidencia y se abordaría con la imposición de una medida disciplinaria más dura al FC Barcelona, recordó el fallo del TAS. Riesgo de sanción al Barça por parte de la UEFA según The Times. La sanción podría implicar la pérdida de puntos en la próxima edición de la Champions o tener que inscribir menos jugadores. El FC Barcelona podría ser sancionado por la UEFA por, según una información de The Times, incumplir por segundo año consecutivo sus normas financieras. También las habrían incumplido el Chelsea y el Aston Villa, aunque por primera vez, por lo que su sanción sería más leve. La del Barça podría significar que el club blaugrana esté obligado a tener una plantilla más corta en la próxima edición de la Champions o la pérdida de puntos. Las sanciones a los dos clubes ingleses serían económicas. La sanción sería anunciada este mes de junio por parte de la UEFA, según el mismo medio de comunicación. Durante el pasado mes de octubre el FC Barcelona ya perdió un recurso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, por una multa de 500.000 euros impuesta por la UEFA por informar erróneamente de sus beneficios en el año 2022. La multa había sido impuesta en el año 2023. El tribunal declaró que aquella sanción era relativamente leve. El fallo del TAS también advertía de que el Barça se enfrentaba a sanciones más duras si había una nueva infracción. El CFCB subraya que una infracción similar por parte del club en el proceso de control de 2023-24 constituiría un caso de reincidencia y se abordaría mediante la imposición de una medida disciplinaria más severa al FC Barcelona, señala el fallo del TAS. Las discrepancias entre la UEFA y el Barça en aquel 2023 residían en la aplicación de algunas de las palancas utilizadas por la junta directiva de Joan Laporta para salir de la crisis económica en la que estaba el club. En este sentido, por ejemplo, la UEFA no cree que se deba considerar como ingresos de explotación la venta de los derechos de televisión. Según The Times, la UEFA podría sancionar al Barcelona por incumplir el fair play financiero. El colaborador del partidazo de COPE, Manu Sánchez, explicó cuál es la información del diario The Times sobre la posible sanción.
El Barcelona podría sufrir una sanción por parte de la UEFA por haber vuelto a incumplir el fair play financiero. Los azulgranas ya fueron multados con 500.000 euros por haberlo incumplido la temporada anterior, y ahora podría volver a ser sancionado, esta vez con una sanción deportiva. El colaborador del partidazo de COPE, Manu Sánchez, explicó en el programa cuál es la información de diario, The Times, sobre esa posible sanción. The Times publicó que al Barcelona le va a caer una sanción por ser reincidente en violación del fair play financiero de la UEFA. El diario, The Times, explica que el Barcelona habría dado información incorrecta en sus cuentas, a la hora de publicar exactamente cuáles son los ingresos del club, pues la venta, en este caso, de los derechos televisivos, el 10% de la venta de sus derechos televisivos que realizó a 25 años en 2022, la habrían calificado de una forma que no es correcta dentro de las regulaciones de la UEFA. Al hacerlo una vez, les cayó una sanción de 500.000 euros, ellos la apelaron al Tribunal de Arbitraje Deportivo, no ganaron y tuvieron que abonar esa cantidad, y según el diario han vuelto a cometer una irregularidad de este tipo y por lo tanto ahora se podrían enfrentar a una sanción que ya no sería únicamente financiera, sino que sería deportiva. The Times habla de una sanción que podría ser o que les limite el número de jugadores que podrían utilizar en competiciones europeas o que incluso podrían acarrear una pérdida de puntos la temporada que viene. El Barcelona se arriesga a sanciones de la UEFA tras una segunda infracción de las normas financieras. La deducción de puntos o una plantilla más pequeña para la Liga de Campeones son algunos de los posibles castigos, mientras que el Chelsea y el Aston Villa podrían recibir sanciones por infracciones cometidas por primera vez. El Barcelona se enfrenta a una posible sanción por parte de la UEFA en la próxima edición de la Liga de Campeones debido al incumplimiento por segundo año consecutivo de las normas del fair play financiero. Según informa The Times, el club catalán habría violado nuevamente los requisitos económicos establecidos por el organismo europeo, lo que podría acarrear medidas disciplinarias más severas que en la temporada anterior. Entre las sanciones que se barajan, destacan dos opciones principales. Reducción del número de jugadores inscritos en la plantilla para la Champions. Pérdida de puntos en la fase de grupos de la competición. Este no sería el primer castigo para el Barça, ya que en octubre de 2023 el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, confirmó una multa de 500.000 euros impuesta por la UEFA debido a irregularidades en la declaración de ingresos. En aquel momento, el TAS advirtió que una segunda infracción sería considerada reincidencia y conllevaría consecuencias más graves. Además del Barcelona, otros clubes como Chelsea y Aston Villa también habrían incumplido las normas financieras, aunque al tratarse de su primera infracción, sus sanciones serían menos duras, probablemente limitándose a multas económicas. El conflicto entre el Barça y la UEFA surge, en parte, por diferencias en la interpretación de ciertas operaciones financieras realizadas por el club, como la venta de derechos televisivos a largo plazo, que el organismo no considera como ingresos ordinarios. La UEFA emitirá un comunicado oficial en las próximas semanas detallando las sanciones aplicables a los clubes infractores. En resumen, el Barcelona se expone a un castigo significativo en la próxima Champions, lo que podría afectar su rendimiento deportivo, mientras que Chelsea y Aston Villa recibirían penalizaciones menores por ser su primera falta. La decisión final de la UEFA se conocerá pronto, marcando un precedente en la aplicación del fair play financiero. El fair play financiero de la UEFA fue establecido en 2011 con el objetivo principal de garantizar la estabilidad económica de los clubes de fútbol europeos, evitando que incurrieran en gastos desmedidos y deudas insostenibles. Este reglamento exige que los clubes mantengan un equilibrio entre sus ingresos y gastos, estableciendo límites a las pérdidas que pueden acumular en un periodo de 3 años. En este contexto, el FC Barcelona ha enfrentado en los últimos años una grave crisis financiera, agravada por la pandemia de COVID-19 y una gestión económica cuestionable. Para hacer frente a esta situación, el club recurrió a las denominadas palancas financieras, que incluyeron la venta de activos como parte de los derechos televisivos y participaciones en Barça Studios. Sin embargo, la UEFA no considera que algunos de estos ingresos sean válidos para el cumplimiento del fair play financiero, lo que ha llevado al club a enfrentar sanciones por parte del organismo rector del fútbol europeo. En 2023, la UEFA impuso al Barcelona una multa de 500.000 euros por declarar incorrectamente sus ingresos correspondientes al año 2022. El club catalán apeló esta sanción ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero el TAS desestimó el recurso y confirmó la multa. En su fallo, el tribunal advirtió claramente que una nueva infracción en la temporada 2023-24 sería considerada como reincidencia y acarrearía sanciones más severas.
Esta primera sanción estuvo relacionada específicamente con la venta del 10% de los derechos televisivos a Sixth Street, operación que la UEFA consideró como un préstamo encubierto en lugar de un ingreso legítimo según las normas del fair play financiero. Según información publicada por el periódico The Times, el Barcelona habría vuelto a incumplir las normas del fair play financiero en 2024, lo que lo expone a sanciones potencialmente más graves que la multa económica del año anterior. Entre las posibles medidas disciplinarias que podría imponer la UEFA se encuentran principalmente dos opciones: la reducción del número de jugadores que el club puede inscribir para la próxima edición de la Liga de Campeones, o la deducción de puntos en la fase de grupos del torneo. La primera opción, la reducción de la plantilla, significaría que el Barcelona podría verse obligado a inscribir un número menor de jugadores del permitido normalmente, lo que limitaría significativamente las opciones del entrenador y afectaría la profundidad del equipo, especialmente en las fases decisivas del torneo. La segunda posibilidad, la pérdida de puntos, tendría un impacto directo en las posibilidades de clasificación del equipo para las eliminatorias, pudiendo poner en riesgo su continuidad en la competición desde la fase inicial. Además del Barcelona, otros clubes como Chelsea y Aston Villa también habrían incumplido las normas del fair play financiero, aunque en su caso se trataría de la primera infracción, lo que conllevaría sanciones presumiblemente más leves, limitándose probablemente a multas económicas sin consecuencias deportivas inmediatas. Esta diferencia en el tratamiento responde al carácter reincidente del caso del Barcelona, que ya había sido sancionado el año anterior. Desde el punto de vista del Barcelona, el club mantiene que sus operaciones financieras son completamente legítimas y que la UEFA estaría interpretando de manera incorrecta la naturaleza de sus ingresos. Sin embargo, las opciones para recurrir una eventual sanción son limitadas, especialmente después de que el TAS ya hubiera fallado en contra del club en la apelación de la primera multa. Las consecuencias de una sanción de la UEFA podrían ser significativas tanto desde el punto de vista deportivo como económico. En el ámbito deportivo, una plantilla reducida o una deducción de puntos debilitaría claramente las aspiraciones del equipo en la Liga de Campeones, mientras que en el plano económico, una posible eliminación temprana del torneo se traduciría en una importante merma de ingresos, lo que a su vez complicaría aún más el cumplimiento de las normas del fair play financiero en el futuro. La UEFA tiene previsto hacer público su fallo en junio de 2024, tras lo cual el Barcelona dispondría de un periodo en julio y agosto para presentar los recursos que considere oportunos. La aplicación concreta de la sanción, en caso de confirmarse, tendría lugar a partir de septiembre, coincidiendo con el inicio de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Este caso se enmarca en la peor crisis institucional que ha vivido el Barcelona en décadas, y una sanción por parte de la UEFA no haría más que agravar una situación ya de por sí complicada. A diferencia de lo que ocurre con Chelsea o Aston Villa, el castigo para el club catalán podría tener un componente deportivo directo, lo que afectaría su rendimiento en la máxima competición europea. La decisión final de la UEFA en este caso sentará un importante precedente sobre cómo el organismo aplica las normas del fair play financiero a clubes con problemas estructurales de deuda. Mientras tanto, la afición del Barcelona espera con preocupación el veredicto definitivo, consciente de que las consecuencias podrían condicionar el futuro inmediato del club tanto dentro como fuera del terreno de juego. Para comprender mejor el contexto de esta situación, es importante analizar con mayor profundidad el historial financiero del Barcelona en los últimos años. Entre 2015 y 2024, el club ha experimentado un crecimiento exponencial de su deuda, que se ha visto agravada por la pandemia y por una serie de decisiones de gestión cuestionables. Las llamadas palancas financieras implementadas por la actual directiva presidida por Joan Laporta han incluido operaciones como la venta de hasta el 25% de los derechos televisivos a Sixth Street por un periodo de 25 años, así como la venta de participaciones en Barça Studios. Sin embargo, la UEFA considera que estas operaciones no representan ingresos genuinos según los criterios del fair play financiero, sino que equivalen a préstamos a largo plazo que comprometen la estabilidad futura del club. Esta interpretación ha sido el principal punto de conflicto entre el Barcelona y el organismo europeo, y la razón fundamental por la que el club ha sido sancionado. Una comparación con casos similares como los de Paris Saint-Germain y Manchester City, que también han tenido problemas con el fair play financiero en el pasado, muestra que la UEFA ha ido endureciendo progresivamente su postura frente a este tipo de incumplimientos. Mientras que en el pasado las sanciones se limitaban principalmente a multas económicas, en los últimos años se ha observado una tendencia a imponer castigos que afectan directamente al ámbito deportivo, como limitaciones en las plantillas o exclusiones temporales de competiciones europeas. Expertos en regulación financiera del fútbol coinciden en señalar que el caso del Barcelona podría marcar un punto de inflexión en la aplicación del fair play financiero,
estableciendo un precedente sobre cómo se tratarán en el futuro situaciones similares. Algunos analistas incluso sugieren que una sanción dura contra un club del tamaño e importancia del Barcelona enviaría un mensaje claro al resto de equipos sobre la determinación de la UEFA para hacer cumplir sus normas. Desde el punto de vista deportivo, simulaciones realizadas por diversos medios especializados muestran que una reducción en el número de jugadores inscritos o una deducción de puntos podría tener un impacto significativo en el rendimiento del Barcelona en la Liga de Campeones. En el peor de los escenarios, el equipo podría enfrentar serias dificultades para superar la fase de grupos, lo que a su vez tendría repercusiones económicas importantes al privar al club de los ingresos asociados a las fases eliminatorias del torneo. En conclusión, la situación actual del Barcelona con respecto al fair play financiero de la UEFA representa uno de los desafíos más serios en la historia reciente del club. Las decisiones que se tomen en los próximos meses, tanto por parte del organismo europeo como de la propia directiva del Barcelona, podrían condicionar el futuro del equipo tanto en el corto como en el medio plazo. Independientemente del resultado final, este caso ha puesto de manifiesto la creciente importancia de la sostenibilidad financiera en el fútbol moderno, y la determinación de la UEFA para hacer cumplir sus normas incluso con los clubes más emblemáticos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al like. Nos vemos en el próximo vídeo.